Pero ahora vamos a empezar hablando de los sucesos de nuestros políticos que desgraciadamente se meten en problemas. Y hay uno de ellos que se ha metido en problemas muy, muy serios, aunque ahora ha tenido un alivio. Estaba prófugo con una orden de prisión preventiva que ha sido levantada. Estamos hablando del suspendido gobernador del Callao, Ciro Castillo Rojo. Y tiene un abogado que ustedes conocen muy bien y que nos acompaña aquí en la cabina y le agradecemos por eso, el doctor Humberto Abanto. Fernando, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias, César, buenos días. Gracias, doctor Buenos Abanto, días, doctor. por acompañarnos acá. Díganos, por favor, cuál es la situación legal de su defendido Ciro Castillo Rojo. Él estaba con una orden de prisión preventiva que ya se levantó, por lo tanto ya puede emerger a la luz, pero está suspendido como gobernador. ¿No puede asumir su cargo? No. Él primero tuvo un mandato de detención preliminar que fue confirmado por la sala. Se formalizó la investigación preparatoria, que fue una investigación secreta hecha a espaldas de él, y la sala ha revocado la prisión preventiva que dictó el juez en primera instancia. La razón por la que él no ejercía el cargo era justamente la existencia de estos mandatos de restricción de su libertad personal. Pero ya no existiendo, él tiene que reincorporarse a su cargo. No, él sigue teniendo la credencial de gobernador regional, lo que hubo fue una suplencia temporal. Mejor sería decir puede reincorporarse, porque podría decidir no hacerlo por razones de, ya su caso, digamos, es bastante serio, queda debilitada su figura. ¿Podría decir no hacerlo? No, y fíjese, la resolución, Fernando, es muy clara en mostrar cómo se cometió una arbitrariedad en todo este caso. Para empezar, nadie puede ser investigado en secreto. El señor Castillo Rojo fue investigado en secreto durante largo tiempo. En segundo lugar, la imputación contra él se basaba en 3 elementos y se lo pueden ver en la resolución que además ha sido publicada. Que era gobernador regional, o sea, por su condición de gobernador regional se deducía que era jefe de una organización criminal. Por haber designado supuestamente como asesor del Fondo de Apoyo Gerencial, FAG, al señor Jimmy Alexander Bu Cárdenas, y por haber designado jefe de logística a la señora Hiromi Zúñiga, a quienes se vincula con 63 órdenes supuestamente irregulares, órdenes de servicio supuestamente irregulares que alcanzan 1,5 millones de soles. Pero no ha habido, desde el principio lo hemos dicho, ningún elemento que conecte a Ciro Castillo, y así lo dice la resolución, con las 63 órdenes de servicio, excepto el solo hecho de ser gobernador regional. Doctor, Don César, dígame. Entonces, este levantamiento, esta medida, ¿por qué la sala decide esto? ¿Porque la considera una medida ilegal o la considera una medida desproporcionada? La considera en realidad ilegal porque ve que no se dan los elementos y particularmente los fundados y graves elementos de convicción de los que ya todo el mundo viene oyendo hablar desde hace más o menos 8 años. Y ahora usted ha conversado bien con su defendido, su patrocinado Ciro Castillo Rojo. Ahora, él sí admite la existencia de esta por lo menos irregularidad de tener a 2 personajes en el gobierno regional ligados a estas órdenes irregulares y ligados a proveedores. Él admite que el señor Jimmy Wu y el otro personaje cuyo nombre... La señora Hiromi Zúñiga. La señora Hiromi Zúñiga admite que esos personajes sí pueden estar involucrados en delitos serios de corrupción. Lo que él admite es que si el Ministerio Público dice tener elementos, debe hacerse una investigación y establecerse las responsabilidades. Ya, pero él los contrató. Pero claro, o sea, él solicitó, no los contrató, solicitó. El Fondo de Apoyo Gerencial es administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, para que pueda aprobarse una contratación, tiene que haber un informe previo favorable de servir, que establezca que se cumple con los requisitos. Por lo tanto, él no es el responsable directo de la contratación si es que hubiera o no hubiera alguna falla. Responsable, pero la responsabilidad política no lleva a la cárcel a nadie. Este es un caso ¿Los peculiar. conocía antes de trabajar en el gobierno regional con ellos? ¿Él en algún momento los recomendó o alguien los recomendó para el señor Ciro Castillo para que diga, oye, sí, ellos deberían estar en el fondo FAG? Fíjese, esa es una muy buena pregunta. La tesis, que además es falsa porque se demostró que era falsa del Ministerio Público, es que Bu había sido aportante a la campaña del señor Castillo Rojo. Y nosotros hemos presentado todos los informes de OMPE. Y el señor Bu Cárdenas no aparece como aportante. Y los conoció, sí, se aproximó a él
casi por el periodo de la transición, volviendo, porque en algún momento también estuvo cerca de Ciro Castillo en la campaña cuando estuvo con otro movimiento, varios años atrás, porque el señor Castillo Rojo ha intentado varias veces, tengo entendido, ser gobernador regional del Callao. A la señora Hiromi Zúñiga se la recomendaron. ¿Eran amigos de sus hijos tal vez? Porque los hijos están muy cercanos, ¿no?, a la actividad profesional, los dos hijos que tiene Ciro Castillo Rojo. Antonio es uno de ellos y no nos dijeron, la otra es una mujer. No me ha dicho Fernando que tenga alguna relación con sus hijos, que tengan alguna relación con sus hijos estos funcionarios. Porque ha habido muchos reportajes de investigación en más de un canal de televisión, más de un programa de los dominicales, donde veíamos constantes denuncias de cómo el señor Ciro Castillo Rojo había llevado a trabajar en las múltiples instituciones ligadas al GORE, había llevado a trabajar a amigos de sus hijos. Y ese pues es un serio problema. Fíjese, no es la primera vez, Fernando, que se arman este tipo de campañas que van diciendo fulano hace esto. Fíjese, uno de los temas más graves aquí, en este caso en particular, es que el testigo estrella del Ministerio Público era un promotor de la revocatoria. Entonces se sueltan especies a los medios de comunicación que suenan alarmantes. Pero que son investigadas y uno ve la relación. Pero uno ve y uno ve que hay una relación de los hijos con esas personas que están trabajando en el GORE. Pero eso no quiere decir que las personas no puedan tener el derecho de acceso a la función pública en condiciones generales de igualdad. Pero ya habla de cierta irregularidad pues cercana al nepotismo, ¿no? De llevar a trabajar, no a la familia, a los hijos de la familia, a los amigos de la familia ya. Fernando, pero es que fíjese usted, en periodismo sí se puede hacer esto, en el derecho no se puede hacer esto. Esto se parece al nepotismo, ¿no? Entonces los límites son la ley. Los límites están marcados por la ley. Lo que se puede hacer es investigar. Que se investigue. Lo que usted quiere es que se le investigue en libertad. Así es. Seguimos hablando de eso. Sí, César, siendo las 8:15, nos vamos a nuestra primera pausa en Ampliación de Noticias y volvemos con el doctor Humberto Abanto, en este caso como abogado del gobernador regional del Callao. 8 de la mañana con 18 minutos, continuamos en Ampliación de Noticias, edición domingo, hoy 1 de febrero del 2026. Fernando Vivas en Lima y quien les habla, César Espinosa desde Arequipa. Además nos acompaña el doctor Humberto Abanto, abogado de Ciro Castillo Rojo, actual gobernador del Callao. Recordemos que el señor Ciro Castillo Rojo tenía sobre él una medida de una prisión preventiva de 24 meses, mientras era investigado por presuntamente ser el cabecilla o líder de una organización criminal denominada Los Socios del Callao, dentro del gobierno regional del Callao, que habría, direccionado o manipulado diferentes procesos de contratación pública. En las últimas horas, en segunda instancia, el Poder Judicial ha decidido retirar esta medida restrictiva, pero la investigación sigue su curso. Doctor Abanto, antes de irnos a la pausa, usted indicaba que los límites son la ley, haciendo referencia a lo que Fernando le preguntaba sobre amigos de los hijos del señor Ciro Castillo Rojo trabajando en el gobierno regional. Entonces, quizá no sea ilegal, pero por lo menos es poco ético. Fíjese, yo no puedo opinar en detalle porque no conozco el caso, me estoy informando acá. Los abogados vemos casos puntuales, ¿no? Pero sí creo que es muy importante que haya, un pudor muy grande del funcionario, porque maneja recursos públicos, y quien maneja recursos ajenos tiene que ser no solo cuidadoso, sino estar listo para rendir cuentas en cualquier momento, ¿no? Entonces usted le recomendará ese pudor a su patrocinado Ciro Castillo. No, yo en absoluto encuentro apropiado mezclar amistades y cosas con la cosa pública, ¿no? El que quiera hacer esas cosas lo hace en el sector privado. Vale, entonces será un consejo legal que usted le dé a, si me lo preguntas, a Ciro Castillo Rojo. Ahora, como ha quedado debilitada su figura como político y como funcionario, ¿le cabe la posibilidad de pronto allanarse a un proceso de vacancia o renunciar? No. ¿Lo ha pensado? Él no ha considerado la renuncia y tampoco hay razones para una causal de vacancia. Las causales de vacancia están previstas en la ley, ninguna de estas calza. Pero además creo que es al revés. Creo que su figura se ha visto reivindicada con el fallo de la Sala Penal de Apelaciones, Fernando, porque quiero que quede claro, o sea, no se puede deducir la condición de jefe de la organización criminal en una persona por el hecho de ser gobernador regional o por el hecho de haber hecho haber
solicitado que se contrate a alguien o haber designado a otra persona. No funciona el derecho así. La Fiscalía tiene que tener más cuidado. O sea, yo no puedo tomar al jefe de la revocatoria contra una figura política. El micrófono un poco, por favor. Sí, yo no puedo tomar al jefe de una revocatoria contra una figura política como el testigo más importante. No puedo permitirme como fiscal que los testigos den opiniones en vez de revelar hechos, lo que han percibido con sus sentidos. Todo esto ha pasado y no puedo investigar en secreto a las personas. Todavía está pendiente una tutela que nosotros hemos planteado por la investigación secreta contra Ciro Castillo. Más grave aún, que se mienta a la opinión pública a través de un medio de comunicación diciendo que sí conocía de la investigación cuando se le había citado como testigo. No se le había citado como investigado jamás. Entonces, todo este cúmulo de malas actuaciones del Ministerio Público que nos recuerdan otros momentos oprobiosos que han terminado o están terminando, tienen que ser objeto de reflexión por el Ministerio Público. Esta no es la forma de conducirse. Dígame, don retomando César, al tema de la gobernatura, en ese caso, el señor Ciro Castillo Rojo, ¿cuándo tiene planeado o cuándo estima él regresar a tomar su cargo dentro del gobierno regional del Callao? ¿Sería el día de mañana lunes? ¿Han hablado de cuándo él estaría recuperando sus funciones? ¿Necesita la autorización del Consejo Regional del Callao para hacerlo? Él tiene que estar el día de mañana a las 8 de la mañana en la sede del gobierno regional para acceder a su cargo. Lo que había era una suplencia bajo las reglas de la Ley del Procedimiento Administrativo General a cargo de la vicegobernadora. Esa situación, es de su organización política. Que es de su organización política. Y terminada la situación que impedía, es obligatorio el cese de la suplencia y la asunción por el titular del cargo. O sea, todo eso debe verse mañana. Tiene que verse mañana. Eso usted lo ha conversado con... Sí, a mí me preguntó, yo le dije sí, lo que corresponde es el regreso. Y otra cosa, me llama profundamente la atención, porque esto lo hemos sabido anoche, que que el comisario de la Punta haya puesto 2 policías en la casa del señor Ciro Castillo y que cuando el abogado Roberto Robles de mi estudio se fue a entrevistar, le dijeron en la comisaría que para ellos estaba vigente la requisitoria, a pesar de que la sala ya libró el oficio, y que lo pondrían en un calabozo si es que lo encontraba. O sea, este tipo de cosas... Cuando un funcionario policial tiene una noticia pública de que no hay una restricción de la libertad y restringe la libertad, debería saber que comete un delito de secuestro. Aunque él se ampare diciendo, pero yo todavía no he sido notificado. Pero tengo un hecho público y notorio. Pública. El hecho notorio no se tiene que probar. O sea, por lo menos por prudencia debiera... Pero esperar. no advertirle al abogado, si viene acá lo vamos a meter en el calabozo. ¿Qué tiene esta gente en la policía? ¿Qué le pasa? Yo creo que el general Óscar Arreola debería tomar cartas en el asunto, porque finalmente vamos a terminar envueltos en un escándalo si se produce una detención ilegal. Bueno, imagínese si hay personajes, funcionarios que tienen abogados como usted y pasan por estos problemas, los problemas que puede tener el ciudadano usted me ha común y escuchado corriente. muchas veces decir que el problema del endurecimiento de las leyes oculta que las cárceles están llenas de presos, de gente pobre que no tiene acceso a la defensa. Pero eso lo sabemos, ¿no? Ahora, doctor, retomando el caso, ahora, no es que el señor Ciro Castillo quedó fuera de la investigación, él va a ser investigado, pero en libertad y bajo ciertas condiciones, ¿no? Ir mensualmente a su control biométrico, no puede salir del país y demás. ¿Considera que esta medida en segunda instancia debilita la investigación como tal? Es decir, ¿el caso podría terminar cayéndose a futuro? Bueno, nosotros vamos a seguir, don César, atacando la muy mala conducta del Ministerio Público en este caso. La investigación... Toda persona investigada tiene que tener derecho a conocer que es investigada y a defenderse. Es lo mínimo que puede pedir una persona investigada. Estas investigaciones secretas además están prohibidas por el Código Procesal Penal, pero se sigue abusando de una mala interpretación de las normas. O sea, van por la forma y no por el fondo. Pero el fondo también es muy serio, don César. O sea, ¿cómo puedo yo encartar a una persona y llegar a privarla de la libertad porque su enemigo político testifica contra ella, porque hay testigos de referencia o testigos de opinión, porque se le dice que designó o contrató como asesor FAJ a una persona cuando la ley dice que él no puede contratarla sin una opinión favorable de servir? Claro, nos preocupa que haya debido proceso y pues acá, al parecer, no lo ha habido porque el Poder Judicial ha dicho se le levanta a este señor de preventiva y se sigue investigando. Pero sí hay un fondo que preocupa. Hay
serísimos indicios de corrupción en el gobierno regional. Usted dice que no tienen que ver con su patrocinado, pero él mismo no le haya dicho que se niega a que ello exista. O sea, él sí admite la posibilidad que este señor Wu y otros hayan condicionado la contratación de ciertos proveedores. No, Fernando, fíjese. El punto en este caso es que nosotros queremos revisar íntegramente la imputación del Ministerio Público, que nos ha parecido absolutamente descuidada e irresponsable. Hay el dato de que todos estos proveedores tendrían un mismo celular y un mismo correo electrónico. No sé si han escuchado esa versión. Sí. Ha habido una manipulación de la información de los Pero ahí hay un sí. problema serio que se plantea desde el Registro Nacional de Proveedores, porque todos sabemos que para contratar con el Estado uno tiene que estar registrado, tiene que estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores. Y resulta que ese dato no está en el Registro Nacional de Proveedores. Este cruce del que habla el Ministerio Público no está. Entonces, yo les pido que no saltemos a conclusiones. ¿La imputación es seria? Sí. Claro. Si se ha producido, debería castigarse con severidad a las personas que lo han cometido. En todo caso, descartan la participación del señor Ciro Castillo Rojo, pero no descartan la posibilidad de que haya actos de corrupción por el resto del personal o funcionarios del gobierno regional. Yo lo hago yo siempre razono al revés, don César. Lo que yo le pido al Ministerio Público es que pruebe la existencia de esos delitos. Yo ni acepto ni rechazo. Dejo abierto el espacio a que el Ministerio Público acredite que estos delitos se han producido. Ahora, algunos de esos funcionarios están detenidos, ¿no? Sí, claro. Sobre Jimmy Wu, por ejemplo, sí ¿Se está ha confirmado detenido, la prisión? ¿no? Sí. Sí está detenido, Sí. entonces Y ahí la señora él Girón podría también. acogerse a colaboración eficaz incluso. Nosotros esperamos las decisiones que tomen las personas. No, aquí estamos nosotros, como nos han visto, actuando permanentemente en el proceso. Desde que se informó la noche del allanamiento, la madrugada del allanamiento. Muy bien, doctor. Doctor, ha sido como siempre bueno conversar con usted. Sí, Fernando. César, antes de despedir al doctor, quería preguntarle, porque me he enterado que está candidato al decanato del Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Eso es algo novedoso para usted, no lo había visto en esas líderes. No, he roto mi voto de no participación en líderes electorales, mi voto personal de no participación en líderes electorales, porque creo que este tipo de situaciones y un conjunto de cosas obligan a intervenir en un gremio importante como el Colegio de Abogados. Yo vengo sosteniendo esto, hace 15 años los abogados somos señalados como brazos legales de las organizaciones criminales sin que el colegio levante la voz. Son allanados los despachos de los abogados y los fiscales acceden a información protegida por el secreto profesional y el Colegio de Abogados no dice nada. Los casos Mateo Castañeda son enviados a la cárcel abogados y el colegio no dice nada. Pero tenemos muchos abogados decidiendo sobre el destino político del país también, ¿no? Sí, bueno, pero una profesión que está muy presente en la política, entonces. Que es más grave, porque... Bueno, entonces le deseamos suerte. Usted competirá además con Delia Espinosa. Va a estar la doctora de Espinosa. ¿no? Nos hemos saludado anteayer firmamos el pacto ético electoral. Hay otros 7 candidatos, ha estado Pedro Angulo y 5 candidatos más, 2 mujeres, lo que es un dato importante que se agrega a la competencia, ¿no? Claro. Bueno, ya lo tendremos entonces más adelante para hablar de las propuestas para que todos los abogados puedan ver por quién votar en estas elecciones del Colegio de Abogados de Lima. Muchas gracias al doctor Humberto Abanto, abogado de Ciro Castillo Rojo, actual gobernador regional del Caribe.